Bien, Guillermo, gracias. Y es que la reciente encuesta determinó que por lo menos un 50% de los panameños no identifican a un candidato fuerte para la presidencia de la República. Sucede que con 13 puntos colocan al expresidente Ricardo Martinelli como el líder de la oposición, pero sabemos que por limitaciones constitucionales no podría correr para la presidencia. ¿Por qué está ocurriendo esto? Hay una desconexión del discurso con las necesidades sociales. Está con nosotros Richard Morales, él es politólogo y miembro del FAT. Bienvenido a Next Noticias, Richard, y la pregunta es básica: ¿esto por qué está ocurriendo? ¿Por qué pasa que a 22 meses de las elecciones aún no se tiene una figura al menos clara? Muy buenos días, Guadalupe, muchas gracias por la invitación. Esto está sucediendo porque hay un desgaste, no solamente del discurso de los partidos tradicionales y sus candidatos, sino el propio modelo de país, un modelo concentrador, excluyente y desigual que progresivamente ha ido empobreciendo a la mayoría de los panameños, deteriorando sus condiciones de vida, despojándole de bienestar, al igual que ha permitido que unos pocos, una élite se enriquezca a costa de esas mayorías. Y este desgaste y deterioro del proceso de crecimiento de Panamá está llevando al país a un colapso inminente que hay que detener. Y ese colapso lo intuye la población, lo intuye en sus propias condiciones de vida que puede percibir en carne propia ese deterioro de su bienestar, ese despojo de derechos que ha tenido. Y es claro que estamos ante un punto de inflexión donde tenemos que tomar decisiones como país de cómo vamos a transformar el modelo, de cómo vamos a renovarnos, regenerarnos para evitar ese colapso, para detener ese deterioro. Pero el presidente no ha estado a la altura de ese reto, y no está a la altura de ese reto porque él está implicado en esa trama de corrupción, en ese modelo que enriquece a unos pocos y empobrece a las mayorías. Por tanto, él no ha podido y no puede tomar las decisiones porque él está comprometido con mantener esa estructura de privilegio, y la ciudadanía está a la espera de una alternativa que vaya más allá de un cambio de gobierno, sino que quiere un cambio de modelo, un cambio de sistema para uno que sea más humano, que procure bienestar. Y lo que está leyendo, lo que está viendo la población es que esas opciones que le están presentando los partidos tradicionales son más de lo mismo, son distintas caras de un mismo fenómeno, de un mismo sistema, que todos de alguna forma están subordinados a esa misma élite, a este mismo país, y que están dispuestos a mantener y preservar y conservar ese sistema a toda costa. La ciudadanía está buscando una alternativa a ese sistema, a ese modelo, un proyecto de país que logre transformar, renovar, regenerar Panamá y que vaya más allá de lo que tenemos. Y mientras esos partidos, mientras sus figuras no presenten esa alternativa, van a seguir estando en el descrédito y la falta de legitimidad ante la población. Porque ahora la gente está clara, el pueblo panameño está claro que necesitamos una transformación, que necesitamos un cambio de sistema. Esto claramente allana el camino para una candidatura por la libre postulación, o al menos un extrapartidario utilizando una estructura. ¿Puede suceder esto en la próxima contienda al no estar claros ya a 22 meses? Yo creo que definitivamente allana el camino a que surja una alternativa nueva a las candidaturas tradicionales, a los partidos tradicionales. Pero no se reduce solo al tema de si es independiente o si es parte de un partido, porque pueden haber candidaturas independientes, y la hay, que están igualmente subordinados y sometidos al sistema y a las élites como tal. Es decir, que pueden correr figuras que igual son lacayos de ese sistema tal y como está. Lo importante, más allá de si corra por un partido, de si corra como independiente, es que represente un cambio sistémico, que represente un modelo que nos permita superar la situación en la que estamos. Lo que requerimos hoy es el reconocimiento que el pueblo ya reconoce de que este modelo se ha estancado, de que este modelo va a colapsar y que ese colapso va a traer sufrimiento a la mayoría de los panameños, y que para salvar la patria requerimos acciones decisivas, requerimos fuerzas transformadoras como las del Frente Amplio por la Democracia, que es el único partido que en verdad está proponiendo una alternativa al modelo que tenemos actualmente. Y eso pasa por una nueva constitución, un proceso constituyente que le restituya el poder al pueblo, porque en esencia lo que estamos aquí debatiéndonos es un tema de poder, un tema de las relaciones de poder. ¿Quién tiene el poder en Panamá? ¿Quién manda? ¿Las élites, el capital, los mercados, o manda el pueblo, o manda la sociedad, o manda el ser humano? Y esa es la discusión, ese es el problema que tiene que resolver una constituyente para permitirnos pasar a un modelo
modelo distinto de sociedad, un modelo que tenga al ser humano en el centro, que sea productivo y no especulativo, que nos permita crear valor, crear riqueza con la ciencia, con la tecnología, con el conocimiento y no solamente extraerla a través de la renta, porque eso solo beneficia a esa minoría, a esa élite que se enriquece mientras se empobrece el pueblo, los trabajadores, las clases medias. Ustedes son una alternativa de Partido Nuevo hacia la izquierda, pero no aparecen en las páginas amarillas. ¿Por qué no se les ve de momento? Porque por el momento han logrado mantener la discusión sobre temas secundarios, han logrado evitar en la discusión pública, y esto lo han logrado de alguna forma los partidos tradicionales, lo han logrado de alguna forma controlando la matriz de opinión, han logrado mantener la discusión en temas secundarios que no van al meollo del asunto, al meollo del problema. Por ejemplo, ¿en qué punto nos perdemos? Por ejemplo, se ha hablado mucho del tema de los impuestos, de los impuestos que se están ahora mismo, que se quieren cobrar a los bienes inmuebles. Pero el tema no es solamente el impuesto inmueble, es de una estructura desigual de cobro tributario, porque si vamos a ese tema a su profundidad, ¿de qué nos damos cuenta? De que los sectores de poder en Panamá, quienes se creen dueños de este país, quienes lo ven como su finca, no pagan impuestos. Así que el tema hay que llevarlo a su profundidad, hay que llevarlo a sus raíces, que el tema no es tanto solamente que se quiere cobrar un impuesto sobre la vivienda, es quien no está pagando ese impuesto ahora, y no lo están pagando las élites, no pagan impuestos los sectores que han logrado extraer y acumular mayor riqueza aprovechándose de la posición geográfica, y eso nos lleva a una discusión de modelo, eso nos lleva a una discusión de poder. Es decir, cuando se mantiene el tema simplemente en la superficie, simplemente distrayéndonos en los temas secundarios para evitar ver lo que hay en la raíz, para evitar ver en la raíz que el problema no es simplemente un gobierno o una figura o uno que otro corrupto. Veamos, por ejemplo, con el caso Odebrecht. Se quiere discutir el caso de Odebrecht, hay que discutir el caso de Odebrecht, pero hay que ir más allá, hay que ir a la esencia. ¿Por qué se da esa flexibilidad, esa discrecionalidad en las contrataciones públicas que permiten que una empresa como Odebrecht o tantas otras puedan extraer y cobrar sobrecostos? Se da porque no hay planificación, y no hay planificación porque hay improvisación y especulación que permite que unos pocos se enriquezcan a costa del Estado. Y en esencia lo que estamos hablando es si tenemos un Estado que puede dirigir la economía, en función del bienestar de las personas, o si vamos a tener empresas o figuras que van a seguir lucrando a costa del Estado. Cuando lo llevamos a la raíz, el tema se vuelve ideológico. ¿Y por qué se vuelve ideológico? Porque cuando hablamos de ideología estamos hablando del sistema que tenemos ante nosotros. Es la ideología que nos hace pensar que este país tiene que permanecer como está, que esto no puede cambiar, que estamos fatalmente condenados a vivir en un país desigual, concentrador y excluyente. Y ese es el engaño de que nos quieren plantear. Pero este país puede cambiar y hay que tener fe que puede cambiar, y que nosotros como ciudadanos tenemos el poder para cambiarlo. En la medida que nos acercamos a la raíz de los problemas, al origen de los problemas, entonces se vuelve ideológico, y entonces el Frente Amplio por la Democracia se presenta ante el escenario como el único partido que ha estado consistentemente y coherentemente hablando sobre la raíz de los problemas que tenemos como país. Ahora, pero hay quienes no coinciden con esto, y usted toca el debate ideológico y parece cada vez más distanciarse de su dualismo izquierda y derecha. Hay ejemplos exitosos de cuando se han llevado campañas hacia el centro. ¿Ustedes definitivamente se mantienen en esta posición? ¿Es imposible ir llevando este debate más hacia el centro y no esta división de izquierda o derecha? ¿Es probable? La división fundamental es entre el pueblo honesto, el pueblo trabajador, el pueblo que quiere salir adelante, y esa élite que vive de extraer riqueza del resto de la población, que vive del esfuerzo del resto de la población y que está llevando a este país al colapso. Y ese colapso se da cuando esa élite que busca vivir de las mayorías ya no tiene nada que quitarles, ya no tiene nada que extraerles. Y eso lo vemos en las preocupaciones que hay en las cuestas cuando se habla de la falta de seguridad laboral y en la propia vida. Y eso viene de la desesperación cuando se le roban las oportunidades al pueblo, cuando se le roba todo futuro a la población. Y el problema fundamental entonces ahí es que tenemos que llevar esta discusión a los temas verdaderamente importantes, y esto se dirige entre esa élite corrupta y esa mayoría que quiere recuperar su país, que quiere recuperar su poder sobre su vida. Y la discusión en torno a qué gira, a que tenemos que ir a la raíz, porque si hablar de centro es hablar de encubrir o evitar ir a los problemas de fondo, entonces no. Nosotros siempre vamos a apuntar, hay que hablar de los problemas de fondo, de la raíz y de las causas que están causando ese deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Por qué se está encareciendo el costo de la vida? Por la especulación con capitales sucios en los bienes de consumo personal, la especulación con los alimentos, la especulación con las viviendas, con la tierra. Esa especulación aumenta el costo de la vida.
vida. Y tenemos que pasar entonces a discutir cómo cambiamos de un modelo de sociedad especulativo a uno productivo. Tenemos que ir a la raíz de los problemas y es lo que planteamos, que como pueblo tenemos que discutir, plantear un camino democrático que nos permita democratizar ese poder como la única solución. Estamos ante concentración de poder o democratización del poder. Pero Apostamos a Venezuela, por democratizarlo. ejemplo, que era más a la izquierda, no es el mejor ejemplo de cómo llevar esto bien. Creo que el tema de Venezuela es por qué surgen esas crisis en Venezuela en primer lugar. ¿Por qué hablamos de un Caracazo en los 90? ¿Por qué la población estaba indignada? ¿Por qué estaba tan descontenta con el modelo que tenía en ese momento? Y eso es a lo que tenemos que apostar los panameños. Es decir, tenemos estos problemas que se están profundizando. ¿Cómo logramos resolverlo? ¿Cómo logramos atenderlo desde nuestra realidad? Porque Venezuela y todos los países de Latinoamérica y del mundo están insertos en un sistema a nivel global que de alguna forma busca extraer las riquezas de esos países para dárselas a las potencias. Es decir, todos los países de alguna forma están sometidos a la presión de ese sistema a nivel mundial, a nivel internacional. Nosotros tenemos que, como hicieron en muchos otros países latinoamericanos, clamar por tener soberanía, por tener independencia, para que podamos empezar a desarrollar políticas propias que sean en beneficio nuestro. Así que en esencia aquí estamos hablando de cómo cada país busca afrontar ese sistema de corrupción que hay a nivel nacional, que hay a nivel internacional, que quedó expuesto en gran medida con los Panama Papers, no solo la implicación panameña, sino el sistema como tal, cómo implica las distintas potencias dentro de esta forma de extraer riqueza, de evadir, pagar impuestos que se estaba dando. Y lo que tenemos que apuntar entonces es cómo va nuestro país a responder a esto, cómo vamos a responder a esos problemas antes que sigan profundizándose. Y cada país va a plantear su camino, pero lo importante de ese camino es que venga del pueblo, venga de discutir el modelo, porque lo que quieren hacer aquí las élites es que evitemos hablar de los temas de fondo, que esto parezca un tema superficial que se va a solucionar encarcelando a una que otra persona, o se va a solucionar con un cambio de gobierno, o si viene un independiente, pero el tema es que si todas estas cosas representan conservar el sistema, nada aquí va a cambiar y tenemos que apostar a una transformación. Y yo creo que la mayoría de la población panameña apuesta a esa transformación, tiene ese espíritu transformador y una nueva generación que va más allá simplemente de la edad. Es decir, si hay los panameños que creen que tenemos que recuperar el poder, tenemos que apuntar a un modelo que tenga al ser humano en el centro y no un modelo que simplemente se base en el oportunismo, en la codicia, en el egoísmo, en acumular riqueza a costa de los demás. Si queremos transformar este país con una nueva ética de ejercicio del poder, un ejercicio del poder que sea en servicio de las mayorías, en servicio de todos, que tenga las necesidades humanas, que tenga el bienestar en el centro. Eso es lo que queremos las personas, una transformación de este país que nazca de la voluntad del pueblo panameño. Richard Morales, politólogo y miembro del FAD, gracias por estar esta mañana con nosotros, ampliando y reaccionando un poco a estas encuestas que recientemente salen de District 8.